En esta ocasión vamos a hablar sobre criterio de semejanza de triángulo, pero vamos a resolver un ejercicio usando estos criterios. Entonces vamos a mirar los triángulos que tengo aquí en la figura. Tengo dos triángulos rectángulos. Observo que tengo la medida de los catetos, la medida de la hipotenusa. Aquí tengo un ángulo recto, 90 y 90. Y también me dan la medida de estos dos ángulos, este y este. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Son los triángulos semejantes? ¿Qué criterios se pueden usar para demostrar que son semejantes? Y vamos a demostrar por el criterio lado, ángulo, lado que son semejantes los triángulos. Entonces empecemos por el principio. Vamos a mirar si efectivamente estos triángulos son semejantes o no. Entonces, para demostrar que son semejantes los triángulos, me remito a los criterios que ya yo conozco. El criterio ángulo, ángulo, el criterio lado, ángulo, lado y el criterio lado, lado, lado. Para el criterio ángulo, ángulo, ¿qué información necesito? Simplemente la medida de dos ángulos. Si esos ángulos correspondientes son iguales, entonces yo podría decir que los triángulos serían semejantes con este criterio. Entonces, bueno, en este triángulo tengo un ángulo de 90 grados y en este tengo un ángulo de 45. Acá tengo uno de 90 y aquí arriba uno de 45. Es decir, que tengo dos ángulos iguales en cada uno de los triángulos. O sea que por el criterio ángulo, ángulo, yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Vamos a estudiar ahora si podemos aplicar el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Qué necesitamos? Que dos lados sean proporcionales y que el ángulo que está entre esos lados sea igual. Entonces lo voy a hacer con la medida de los catetos. Aquí observo que tengo un ángulo de 90 que está entre los dos lados y aquí tengo un ángulo de 90 que está entre estos dos lados. Es decir, por ahora el ángulo entre ellos es igual. Solo tengo que probar que los lados estos sean proporcionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Realizando una división. ¿Qué es lo que voy a dividir? Empiezo mirando los lados correspondientes. Este es 8 y el que le corresponde a este es 4. Voy a dividir 8 sobre 4. Después voy a hacer la división de 6 entre 3. Les recomiendo que para facilitar la división primero escriban en el numerador el número mayor y en el denominador el número menor. Aunque el orden no es importante porque el resultado va a ser el mismo. Pero entonces miremos que 6 entre 3 da 2 y 8 entre 4 da 2. Como se está cumpliendo la igualdad, podríamos decir que los lados son proporcionales, es decir, que con el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos serían semejantes. Ahora vamos a mirar si puedo demostrarlo con el criterio lado, lado, lado. Entonces, chicos, para este criterio necesito conocer la medida de los tres lados de los triángulos. Y además de eso, debo demostrar que sean proporcionales. ¿Cómo demuestro que son proporcionales? Haciendo las divisiones que les expliqué. Entonces miro que aquí tengo sí las tres medidas de los lados. Tengo la medida de los catetos, la medida de la hipotenusa. Acá también igual. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir 8 entre 4, 6 entre 3 y 10 entre 5. Pero ya yo hice la de 8 entre 4, la de 6 entre 3, falta mirar la de 10 sobre 5. Esto con el criterio del lado, 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 repito. Entonces digo, 10 entre 5 me da 2. Entonces quiere decir que estos fraccionarios son iguales. Por lo tanto, todos los lados que tienen estos triángulos son correspondientes. Por lo tanto, puedo decir que estos triángulos son semejantes con el criterio lado, lado, lado. ¿Qué hice aquí? Demostré que los triángulos son semejantes con cada uno de los criterios. Eso es todo.